Buenas, ya, regresamos. Pastor, buenas Ahí noches. estamos. Disculpa por entrar recién. William, ¿Cómo va la pierna, pastor? ya mejorando, mejorando. Te está bien. Gracias a Dios. Poco a poco hay que esperar. Demora un poco, pero está mejorando. Ah, sí, eso tiene su proceso. Bastante descanso, pastor. Y más o menos, no mucho esfuerzo, no tanto caminar. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Una infección a la piel, celulitis. Ay, ya. Uy. Desde el sábado estaba así. Entonces, ayer estuve visitando ayer hubo intercambio de púlpito, pues, ¿Hasta dónde se fue, pastor? a Gozo Eterno. Ah, el gozo eterno. Se fue. Me está sirviendo José Luis y William. Ahí, ya. Lo hace sorteo de pasada, pastor, ¿no? Sí, un buen tiempo con los hermanos, con la congregación, ¿no? Una congregación bastante contenta, amena, alegre, ¿no? Bien, vamos a llamar lista para ver su asistencia, ¿no? Hoy es la sexta clase ya, nos queda 2 semanas más y ya con eso terminamos, ¿no? Eh, Alexis, Alexis, Alexis Altamirano, Ahí está, pero Está Alexis. agarrando, está agarrando señal, está agarrando señal. agarrando señal, ya. A ver, Alexis, ahí está. Hola, Julio, pastor, buenas noches. ya. Julio César. Buenas noches, pastor, presente. ¿No? Luis Bobadilla tuvo que salir, me dijo, ¿no? Tenía que hacer algo. Bueno, no pidió permiso, estuvo presente en la primera parte. William Cabello, justo acaba de ingresar. Chapa Wilson. Presente, pastor, aquí estoy. César Chávez, ahí está César. Presente, pastor. Carlos García. Ahí está Carlitos. Yamir. Hoy día no entró Yamir. Yamir no ha entrado. Bueno, ¿qué habrá pasado con Yamir? Nadie, Trujillo, ha entrado. Henry González. Presente, pastor. Buenas noches nuevamente. Henry. Nadie de Piura ha entrado. Bueno, Pablo Lezamente está viajando. José Luis está presente. Presente, pastor. David. Está viajando también. David Valgarejo. ¿No está David? Ya. Oye, David no ha venido a ninguna clase. ¿Qué pasó con David? Iván. Presente, pastor. Ahí está Iván. Leila Murillo. Leila no la veo acá. Oye, no ha entrado Leila. Aide, hermana Aide. Presente, pastor. Buenas noches. Luis Seminario. Daniel Seminario. 3 nombres tiene Seminario, ¿no? Segundo, Luis Daniel. Pero le llaman Daniel, ¿no? Daniel Seminario. Está agarrando señal, está agarrando señal. El pitcher. Y Max, el gran Max. Presente, Heme aquí, maestro. Heme aquí, maestro. También está agarrando señal. Está bien, Max. El gran Max. Bien. Ya, no hay más. Ya llamé la lista, todos están presentes los que llamé. Bueno, vamos a hablar un poco de la... Después vamos a leer algunas partes finales de lo que es la liturgia. Y luego vamos a entrar al tema de la teología homosexual, ¿no? Y lo que es la ideología de género que está queriendo introducirse en el pensamiento cristiano, ¿no? Bien atrevidos son, ¿no? Y cómo hay una postura, ¿no?, teológica que defiende estas cosas, ¿no?
vamos a analizar, vamos a estudiar un poco, ¿no? Estas corrientes, ¿no?, pecaminosas que quieren pervertir el evangelio, ¿no? Vamos a analizar los conceptos que ellos dicen, ¿no? Vamos a ver qué es lo que piensan y cómo usan la Biblia también para defenderlo, porque estos teólogos aparentemente cristianos, dicen, ¿no?, defienden la postura homosexual, ¿no? Y lo hacen teológicamente, bíblicamente, ¿no?, usando algunos pasajes bíblicos que malinterpretan, y ustedes van a ver después, ¿no?, cómo usan esa mala interpretación de la escritura. Y vamos a ver algunos asuntos médicos también para ver el tema de la homosexualidad, si es que se nace homosexual o es una distorsión, cómo se considera la homosexualidad, ¿no? Y socialmente, cómo es vista la homosexualidad ahora, ¿no? Socialmente, ¿no?, en el mundo en el que vivimos, cómo es vista, ¿no? Qué apreciaciones hay de la gente en el mundo sobre la homosexualidad, ¿no? Y hay que dar una respuesta, pues, ¿no?, a ese tema. Y el otro asunto es la ideología de género, ¿no? Los movimientos LGTBIQ+, ¿no? Y cómo piensan introducir el pensamiento también de género, ¿no?, que es más allá de la homosexualidad misma, ¿no? Es un poco más amplia, ¿no?, que ya habla ahí de la reasignación de género, ¿no?, la autopercepción de las personas, ¿no?, la mutilación en el caso de varones, de mujeres, ¿no? Todas esas cosas vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Y como parte de su trabajo final, usted tiene que hacer un ensayo, ¿ya? Va a tener que hacer un ensayo. Le voy a dejar la próxima clase en un documento que es lo que tienen que hacer, pero el tema va relacionado con un tema ético, ¿ya? Un tema ético que tiene que ver con la eutanasia, ¿no? Usted tiene que ver y responder a la pregunta que yo voy a dejar, ¿no?, a través de un ensayo, ¿no? Si como cristianos debemos aceptar la eutanasia, ¿no? ¿Por qué sí y por qué no?, ¿no? Argumentando bíblicamente su respuesta, lógicamente, ¿no?, para dar respuesta cuando se hable algún momento del tema, ¿no? Y eso vamos, en la última clase les voy a pedir que cada uno exponga sus puntos, ¿no? Y el segundo punto, va a haber tres temas, ¿ya?, que cada uno va a elegir, ¿no? Y me lo va a decir en la próxima clase de una vez para ponerlo, ¿no? Una es la eutanasia, la otra es la pena capital, ¿no?, o sea, la pena de muerte. Si es que usted considera que es adecuada a aprobar una pena de muerte, ¿por qué sí? Y argumentado bíblicamente, y ¿por qué no? Y argumentado bíblicamente, ¿no? Ya en su nivel usted tiene que argumentar bien, ¿ah? No me dice sí porque un versículo dice y nada más. No. Tiene que saber explayarse, ¿no?, defender una posición, ¿no? Por eso es un ensayo. Yo les hago una pregunta y ustedes responden a través de una argumentación, ¿no?, bíblica, lógicamente, ¿no?, teológica. Entonces, el segundo tema es la pena capital, ¿no?, la pena de muerte, ¿no? Si ustedes consideran que se puede sostener bíblicamente que sí o que es no, ¿no? Y el otro es la eutanasia. ¿Sabe lo que es la eutanasia, no? La eutanasia, pues, es el permiso que se da para poder dar muerte a una persona que ya está, pues, prácticamente sin condiciones adecuadas para vivir, ¿no? Entonces, eso tiene que responder, ¿no? Y la tercera, ¿no?, tiene que ver con el tema de la procreación o los métodos anticonceptivos, ¿no? Si es que éticamente, ¿no?, como cristianos podemos observar o aprobar el uso de algunos métodos anticonceptivos, ¿no? ¿Cuáles sí, cuáles no, o ninguno, ¿no?
y qué opción se da a aquellas personas que quieran manejar el tema del control del nacimiento de los niños, ¿no? Tercer tema, ¿ya? Entonces hay 3 temas que usted tiene que elegir uno de ellos y presentarlo en un ensayo, ¿no? Escrito. Y la última clase lo va a tener que exponer brevemente, ¿no? En 10 minutos o 15 a lo más expone su postura, ¿no? Del tema que ha seleccionado, ¿no? Voy a enviar esta semana en Word el documento con los temas, ¿no? Y usted me tiene que responder esta semana qué tema va a elegir para que empiece a trabajar, ¿no? Pero ya más o menos ya le di los 3 temas para que usted pueda elegir uno de ellos, ¿no? La eutanasia, la pena capital y el control del uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Ahí está, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? No. Ahí, presidente, ahí nos manda, por favor, la tarea. Sí. se entiende, pastor. Sí, yo voy a mandar el documento con las tareas y las indicaciones que tiene cada uno que hacer. Y el último día de entrega es la última clase, ¿no? La última clase tienen que entregar físicamente y su exposición de su ensayo, ¿no? Un ensayo es una respuesta argumentada, sustentada, en este caso bíblicamente, teológicamente, con su afirmación. Si usted está a favor o en contra, por qué sí, por qué no, y todos los argumentos para defender su postura. Bien, entonces ya tenemos para ese es su trabajo final, ¿no? El trabajo final abarca el 50% de su nota. Entonces, si entrega trabajo final, prácticamente ya está aprobado. Si no entrega trabajo final, puede que el otro 50% lo hace su lectura, su asistencia, sus participaciones. Pero no va a ser suficiente, por el 50% es 10, ¿no? Entonces no va a ser suficiente para poder aprobar el curso, ¿no? Entonces, el otro 50 es el examen final o el trabajo final. Iba a tomar examen, pero dije, mejor un trabajo le va a ser más de provecho, ¿no? Que usted investigue, consulte. Sí, es de más provecho y son temas éticos que hasta hoy en día están dando vueltas, ¿no? Estos 3 temas, ¿no? Hay algunos otros más, pero bueno, quiero dejar 3 nomás para que pueda tener, ¿no? Y hay información, ¿no? Hay información sobre estos temas, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con el tema de la liturgia. Entonces, para finalizar ya algunos puntos. Pastor Luis, disculpe, esa tarea que está dejando, digamos, a ver, sacamos bíblicamente y sacamos también los encabezados que sale en el mundo. No. Por ejemplo, si tú eliges el tema de la pena capital, ¿no? La pregunta es, ¿no? Cada tema tiene su pregunta que tú tienes que responder. El pena capital es, ¿usted como cristiano está a favor de la aprobación de la pena de muerte? Entonces tú tienes que responder sí o no. Ahora, si tú respondes sí, estoy a favor de que se aplique, ¿no? La pena de muerte en algunas sanciones, ¿no? Tienes que explicar por qué estás de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, porque, y sustentar tu respuesta, ¿no? Porque bíblicamente nos enseña que la muerte era parte de cada uno. Empiezas a explicarlo, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pasajes, ¿no? Y pastor, entonces hay 3, o sea, uno de los 3 escojo. Uno de los 3 escoge, sí. Y un día ya, escogiendo uno, hago también esa respuesta, esa pregunta, esa respuesta y el ensayo. Y haces la respuesta, pues, y lo presentas como un ensayo, ¿no? Un ensayo es una respuesta a una pregunta, ¿no? Ya, bacán. Y puedes citar algunos autores, ¿no? Quizás que también coinciden contigo, ¿no? Autores que han escrito sobre el tema de la pena de muerte, ¿no? Que están a favor, ¿no? Y si tú dices que no, también hay otros autores, ¿no? Que quizás estén... Claro. O sea, mientras más argumentos tengas tú, mejor es el ensayo, ¿no? Exacto. Menos argumentos no es tan fuerte la respuesta, no es tan contundente, ¿no? Más débil tu ensayo, ¿no? Entonces, en un ensayo siempre se debe caracterizar porque tiene buenos argumentos, ¿no?
y de fuentes pues bastante buenas, pues, ¿no? No me van a poner pues, fuentes que busqué en Google y dijo esto. No, pues, ¿quién será? ¿Quién dijo eso? ¿No? Ahí, Pastor, y este lunes que viene es la presentación. el próximo, Este lunes al otro, el otro, sí. al final. Ah, ya, pastor. Sí. Ok. Por eso ahora ya no les voy a dejar lectura para que puedan avanzar su trabajo. Ya. Entonces, hoy terminamos la liturgia, no les dejo lectura y para que avancen el trabajo final, no tengan O sea, como para presentar un buen trabajo, mejor dicho. por lo menos más de 10 días van a tener para que puedan investigar y presentar un buen trabajo, ¿no? Un buen ensayo, ¿no? Claro. Incluso puede ser un tema de exposición, de conferencia en su caso, ¿no? Que usted puede exponer en su grupo de estudio, ¿no? El tema, ¿no? Son temas éticos, ¿ah? Que tienen que ver con la ética, ¿no? Bien, entonces voy a proyectar acá los puntos finales de la liturgia. Me parece adecuado presentarlos, ¿no? Algunas. Ya, ahí está. No sé si se lee. No sabe, pastor, nada. A ver, un momentito. Me faltó, creo, poner compartir y ahora sí. Ay, Iglesia Cristiana empezó la función de compartir la pantalla. Ya está, ¿no? Ya, sí, se ve. Ya. Eh, este material que hemos estado analizando de la liturgia reformada, ¿no? Es parte de un libro, como les dije, ¿no? Del libro de en el esplendor de la santidad se llama el libro, ¿no? Si quisieran conseguir el libro, está disponible, en PDF no hay, ¿no? Está disponible para comprarlo por internet, ¿no? Se puede comprar por internet. No está muy elevado el precio, ¿no? Más o menos accesible, ¿no? Y yo he sacado el escáner, ¿no? He escaneado algunas partes del libro, ¿no? Pero es más contenido hermoso, ¿no? Y una de las partes que he escaneado es esta, que al final también se lo voy a dar para que lo tengan, ¿no? ¿Cómo se llama Ahora, el libro, pastor? sí, ¿El libro cómo se llama? en el esplendor de la santidad, Ahí. la belleza del culto reformado, dice, ¿no? De la liturgia reformada, del culto y la liturgia reformada, ¿no? De John Payne, ¿no? El autor, ¿no? Bueno, eso ya les dije, ¿no? Al comienzo. John Payne. Es P-A-Y-N-E, ¿no? Payne, con Y, Payne, ¿no? Payne. John J-O-H-N. John Payne. Bien, el tema de la lectura pública de la Biblia, vamos a leerlo porque es interesante lo que dice, ¿no? Es también una parte para reflexionar y considerar dentro de la adoración a Dios, ¿no? Vamos a leer ya lo que dice esta parte de la lectura. A ver, ¿quién está ahí presente que no lo veo ahora en pantalla? A ver. Pastor, ahí sale un cuadrito de una letra roja, se va y viene. Ay, a ver, lo voy a sacar ahí. Dice, Dice, ahí. please move this window away the share explicación. Ajá. Usted dice que mueva la ventana, parece que está muy... Nivel de inglés elevadísimo. Sí, dice mueve, por favor, la ventana alrededor de la aplicación. Bueno, parece que está muy cerca, ya se está yendo ya. Fue una visión nomás, ya se fue. Fue una visión que va a aparecer por rato, pero ya se va a ir. No, pero no tapa las letras, ¿no? Que se vea la visión y foto. Bien, a ver, César, empieza la lectura, a ver. La lectura pública de la Biblia. Por siglos, las liturgias protestantes y reformadas han incluido una lectura sustancial de la Biblia. Entonces, ¿cómo? Es que una persona puede entrar a los servicios de adoración de la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy y raramente
escuche una lectura sustancial de la palabra de Dios. Aunque las congregaciones se enorgullecen en la autoridad, la suprema y la suficiencia de la Biblia, es irónico que muchos servicios eclesiásticos que indiscutiblemente están llenos de un montón de cánticos emocionalmente cargados, oraciones de cliché, testimonios personales y de predicación terapéutica. Pero no hay palabra de Dios. Si es que alguna vez se lee la Biblia, solamente se lee al inicio del sermón y con frecuencia para nunca más volver a mencionar. ¿Qué es lo que está mal con esta descripción? Ya, entonces ahí está la introducción al punto de la lectura, ¿no? Si como reformados, protestantes, cristianos, evangélicos, ¿no?, alzamos en alto la supremacía de la palabra de Dios como única regla de fe y autoridad en cuestiones de lo que creemos y no creemos, ¿no?, ¿por qué es entonces que no la incluimos como parte esencial de nuestra liturgia? Dicen, ¿no? Si somos defensores de la sola escritura, ¿por qué la sola escritura no acompaña y moldea toda la liturgia? Dicen, ¿no? Tiene razón, pues, ¿no? Si exigimos a las demás expresiones religiosas cristianas que demuestren con la escritura lo que quieren enseñar o hacer, ¿no?, ¿por qué nosotros no la aplicamos también en la liturgia? Dicen, ¿no? Y está bien, ¿no?, que la lectura o la palabra de Dios sea parte reguladora y usada dentro de la liturgia, ¿no? Entonces vamos a ver qué está mal, pues, qué está mal, vamos a ver. A ver, ¿quién quisiera leer? Continúe voluntariamente, no veo acá bien a las personas. Ahí está José Luis, Carlos Enrique. José Luis, a ver. Ya. ¿Dónde te quedaste? En descripción te quedaste, ¿no? Y el apóstol ahora toca. Ya. El apóstol Pablo exhortaba a Timoteo a dedicarse a la lectura pública de la escritura, a la exhortación y a la enseñanza. Es en razón de esta instrucción explícita de la Biblia y de la creencia de que la Biblia es autoritativa y suficiente para la fe y práctica cristiana, que la mayoría de las tradiciones a través de la historia de la Iglesia han hecho de la lectura de la Escritura un elemento absoluto y no negociable de la adoración en el día del Señor. En la Iglesia luterana conservadora en la que crecí, dice el autor, la lectura de la Biblia era una parte importante de la liturgia. En verdad, en cada servicio había una lectura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y una lectura de los Evangelios. Aun cuando el pastor predicara un sermón por debajo del promedio o aún más pobre que esto, al menos los presentes escucharían varias veces durante el servicio la lectura de la palabra de Dios pura e inalterada. Por eso, ¿no es acaso irónico que muchas de las iglesias teológicamente liberales hayan conservado liturgias que están llenas de lectura de la Biblia, mientras que las iglesias abiertamente conservadoras han eliminado la lectura de la Biblia? Ya, ahí viene otro aspecto, ¿no? Interesante lo que dice acá, no sé si ha observado, está siguiendo la lectura, ¿no? Menciona que esta parte al que él se refiere a la lectura pública, o sea, al leer congregacionalmente la Biblia, ¿no?, va a ayudar, dice, muchas veces cuando el sermón dado en la predicación no esté pues bien nutrido, ¿no? Entonces la grey no se va a ir, digamos, con una poca instrucción o enseñanza de la palabra, sino
se va a llenar o complementar por la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Ahora, la lectura a que él se refiere es una lectura sistemática, no se refiere a una lectura sin orden, ¿no? Es una lectura sistemática del Antiguo, Nuevo Testamento y la lectura de los Evangelios. Ahora, esta forma de leer la Biblia públicamente es parte de la tradición luterana también, ¿no? Que usan, ¿no? Y ahora, no sé si usted ha participado de alguna misa católica, ¿no? ¿O nunca ha ido a una misa católica? ¿Alguien viene del catolicismo? ¿O todos han nacido cristianos? Sí, No, pastor. Yo crecí en catolicismo. Ya. No es verdad que cuando uno va a la misa, ¿no? Parte de su liturgia es la lectura del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la lectura de los Evangelios. Ujú. Pero- Esa es su liturgia. De los católicos, dentro de su liturgia de la misa, está la lectura, ¿no? Y solo la lectura, o sea, no hay una explicación de lo que se lee, solo lo leen. Ellos lo leen y nosotros escuchamos nada más. Y la comunidad escucha, pues, ¿no? Los fieles escuchan, ¿no? Pero no leemos Y la Biblia. siempre, Pero siempre no, decía, ¿y cuándo me la explican? Siempre decía. claro, porque después ya viene la homilía del sacerdote, ¿no? Explicación de alguna otra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero incluyen esta lectura, ¿no? Ah, Y los luteranos, en la tradición luterana, conserva esa de la lectura del Antiguo, Nuevo y de los Evangelios, ¿no? En la iglesia presbiteriana también se conserva, ¿no? La lectura pública de la palabra de Dios, ¿no? En forma sistemática, ¿no? No hay una distinción, digamos, de Antiguo, luego Nuevo, luego Evangelio, ¿no? Sino hay una continuidad. Puede ser que se empiece con los Antiguo Testamento, luego con el Nuevo, o en otra ocasión con el Evangelio, pero sí hay una lectura, ¿no? Y creemos, ¿por qué se lee la Escritura, no? Porque creemos que Dios habla a través de la Escritura sin ayuda de un intérprete. Esa es la doctrina que nosotros tenemos, ¿no? De la autosuficiencia de la palabra de Dios. O sea, que la Biblia sola tiene un poder para tocar el alma del pecador, ¿no? O sea, sin necesidad de que venga una persona que le pueda explicar, ¿no? O enseñar o dirigir al texto, ¿no? Creemos en la asistencia por el Espíritu Santo, ¿no? Que la persona que escucha la palabra de Dios puede ser nutrido con esa lectura, guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Que es otra parte distinta a la predicación, donde el expositor, el predicador expone la palabra de Dios, ¿no? Con herramientas propias para el entendimiento, ¿no? La hermenéutica, el exégesis y todo lo demás, ¿no? Entonces, fíjese qué importante es la lectura, solo la lectura de la palabra, ¿no? Como medio para llegar al alma de las personas que asisten a la congregación, ¿no? Y no solamente a los creyentes, sino también más adelante va a hablar de los inconversos, ¿no? Que solo escuchando la palabra de Dios a veces han sido tocados, llamados por el Señor, ¿no? Solo escuchando la palabra que se lee en ese momento, ¿no? Porque se cree que la palabra tiene la autosuficiencia, ¿no? El autopoder para tocar a las personas. Muy bien. A ver, continuamos. ¿Quién más está presente ahí? ¿Carlos está? ¿O Wilson? Claro, estoy presente, dígame. Wilson, sigue la lectura. Ya, la lectura. La lectura de la Biblia tiene que ser un elemento importante y necesario, tanto del servicio de la mañana como del servicio de la noche, durante el día del Señor. En nuestra congregación particular, las escrituras son formalmente leídas en el llamado a la adoración, lectura del Antiguo y Nuevo Testamentos, para declarar la seguridad del perdón de pecados y la rendición apostólica. El elemento que hemos llamado lectura pública de la Biblia, que se hace justo luego de salmo o himno de apertura, consiste en leer un capítulo completo del Antiguo y del Nuevo Testamento,
En años recientes, nuestra congregación ha oído largas porciones de los Antiguo y Nuevo Testamentos, leídas durante el servicio de adoración pública, una práctica que nuestros miembros llegaron a apreciar y a amar. Ahí está, ¿ve? Ahora, observe, ¿no? Lo que dice, ¿no? Que la lectura pública de la palabra de Dios también acompaña en la liturgia para algunos momentos propios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para declarar la seguridad del perdón de pecados, ¿no? Después de la oración de confesión, ¿no? Entonces, el predicador, el pastor, el líder, el que está dirigiendo, guía a la iglesia para que se ponga a cuentas con Dios, ¿no? La oración de confesión nos lleva para que puedan pedir perdón a Dios, ¿no? De sus pecados. Terminando la oración de confesión, tiene que haber una declaración de seguridad de perdón. Entonces, el dirigente, el pastor, lee la palabra de Dios, ¿no? Él no declara, el pastor o el dirigente no declara que ha sido perdonado, él no, sino lee una declaración de perdón que está dentro de la escritura, ¿no? O sea, lee la escritura como sello que Dios le ha perdonado, como confirmación de que Dios le ha perdonado. La lectura de un pasaje que nos asegura el perdón de Dios, ¿no? Y en la escritura vamos a encontrar que hay muchos pasajes bíblicos donde nos aseguran el perdón de Dios si es que confesamos nuestros pecados, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Isaías, ¿no? Capítulo 1, versículo 16, si no recuerdo bien, ¿no? Salmos también. Hay varios pasajes que nos dan la seguridad del perdón de Dios cuando confesamos nuestros pecados. Entonces, el que va a declarar que el pecador ha sido perdonado es simplemente recitando lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Para la bendición apostólica, ¿con qué bendición terminamos el culto, ¿no? ¿Qué palabras usamos? No es una oración que se me nace, se me ocurre a mí, ¿no? En ese momento, ¿no? En ese momento se me ocurrió, hoy día voy a orar, pedir al Señor que los bendiga en su casa, multiplique su pan, los proteja, etc. No es una oración que yo, espontánea, que yo pueda elaborar en ese momento, sino esa oración de bendición apostólica es lo que en la Biblia está escrito. O sea, lo único que hago es repetir la palabra que está escrita, ¿no? Para terminar con la bendición final. Puedo usar la bendición sacerdotal de Aarón, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde, ¿no? Puedo la bendición apostólica de Pablo en 2 Corintios al final de la carta, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, son palabras que no son de mis recursos que yo tengo, sino son palabras que vienen de la palabra misma, de la escritura misma, ¿no? A eso se refiere con partes también que acompañan a la liturgia guiada por la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, ya la lectura extensa, ¿no? Ahora fíjese cuánto lee, mire, cuánto lee como ejemplo, ¿no? Un capítulo entero, fíjese, de la escritura, ¿no? Si están leyendo, pues, Génesis, capítulo entero de Génesis, capítulo 1, ¿no? Si está leyendo paralelamente Nuevo Testamento, Romanos, capítulo 1 de Romanos, entero todo el capítulo, ¿no? Entonces, para ver la importancia, ¿no?, que se le da a la lectura, ¿no? Y eso debe incluirse dentro de una liturgia, ¿no? Y como resultado, ¿no?, dice en su experiencia, en su congregación, han escuchado varias porciones del Antiguo y Nuevo Testamento, largas, no breves, ¿no?, largas porciones, ¿no? Y eso ha ayudado a que los miembros aprecien y amen la palabra de Dios, ¿no? Bien, a ver, avanzamos un poquito más. ¿Quién más está ahí? ¿Alguien más que quiera leer? No veo bien. Yo, pastor. Adelante, William.
de mantener, ¿no? Sí. Mantener la lectura de la palabra de Dios como central en la adoración. Subraya el principio de que cuando se lee la palabra de Dios, no solamente afirmamos que Dios ha hablado mediante los profetas y los apóstoles, sino también que Él nos sigue hablando hoy. Ciertamente la palabra de Dios es viva y activa. Hebreos 4:12 es una herramienta en manos del Espíritu Santo para dar vida espiritual y nutrición a los elegidos. Fan 17:17, Terry Johnson afirma de manera convincente: en la lectura de la palabra de Dios, Dios habla muy directamente a su pueblo, y por eso el acto de adoración en el que la autorrevelación verbal de Dios sin editar se dirige a los corazones de su pueblo reunido, no debe ignorarse, obviarse o reducirse al mínimo. Es muy irritante aguantar predicadores que digan: no tengo tiempo de leer mi texto hoy. Esto es como si dijera: necesitamos pasar rápido de la palabra de Dios para llegar a la mía. Pero el tener servicio de adoración en los que la lectura formal de la palabra de Dios esté ausente, ya me perdí, ¿No? esté ausente, es una escasez Impuesta, ¿no? autopuesta. Impuesta. Ya. Muy bien, William. Entonces, creemos que Dios habla a través de su palabra, ¿no? ¿No? Entonces, cuando tú le dices a alguien, vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, ¿a qué se está refiriendo con esa expresión? A ver. Por ejemplo, tú le dices a alguien, ¿no? Te invito a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que se están refiriendo a que vaya y escuche el sermón. Creo que así es, ¿no? O sea, Claro. vamos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Entonces va a la iglesia y escucha el sermón, lógicamente que parte de la palabra y que es expuesta con recursos literarios del que predica, ¿no? Recursos académicos del que predica. Pero acá el autor está dando énfasis a que es solo escuchar lo que está escrito. Y no es escuchar lo que el autor o el predicador quiere decir de lo que está escrito. Es diferente entonces acá. Y es triste, dice, ver que a veces los que toman la exposición de la palabra no consideran la importancia de la lectura, inmediatamente quieren pasar a su exposición, ¿no? Que han traído, ¿no? Y da a pensar o da a entender de que su palabra, ¿no? O sus pensamientos son más necesarios que la misma lectura de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí viendo la importancia de la palabra de Dios en la liturgia, ¿no? La lectura de la palabra de Dios, ¿no? Dice, por lo tanto, pongamos atención cuidadosa, gozosa y entusiasta a la lectura de la palabra de Dios en la adoración pública, con reverencia y temor, sometiendo nuestros corazones y mentes al señorío de Cristo. Regocijémonos en el hecho de que Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra, mediante la cual nos ha provisto de su verdad, dirección, consuelo y gracia. Entonces, hoy, este mes, ¿no? También se considera el mes de la Biblia, el mes de septiembre. Y se considera mes de la Biblia porque consideramos que la Biblia ha sido el legado más precioso de Dios a la humanidad, ¿no? La revelación escrita de la voluntad de Dios, ¿no? Es un regalo que Dios ha dado a la humanidad, ¿no? Y que ahora tenemos alcance a ella, ¿no? Y debemos fomentar la lectura de la palabra de Dios, ¿no?
Y eso se aprende, ¿no? El creyente aprende, ¿no?, a leer la palabra de Dios, a amar la palabra de Dios, a darle importancia en su vida a la palabra de Dios, cuando ve que esa importancia, ese amor, ese deseo de la palabra de Dios está en la misma congregación, a través de la liturgia, ¿no? Si yo voy a una congregación donde veo que la lectura de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, la recitación de la palabra de Dios, no es parte importante de la liturgia, entonces ese creyente va a ser formado considerando que en su vida personal tampoco es necesaria la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Algo con lo que trabajamos y batallamos bastante, ¿no?, en la formación de nuevos creyentes, ¿con qué es, no? Con que los creyentes lean la palabra de Dios, ¿no? No es un estándar, ¿no?, de que los creyentes amen la palabra de Dios, la lean, ¿no?, con entusiasmo, con gozo, ¿no? Al contrario, trabajamos mucho ese punto, ¿no?, para que ellos aprendan y lean, ¿no? Pero cada domingo, ¿no?, día del Señor, adoración al Señor, es un buen momento también para que la liturgia enseñe a los creyentes, ¿no?, a amar y a leer la palabra de Dios, ¿no?, cuando la misma congregación está haciéndola parte de su adoración a Dios, ¿no? Incluirla, ¿no?, en capítulos, no en porciones breves, ¿no?, sino extensiones más grandes, ¿no? Pueden ser capítulos, ¿no? Va a ver que los resultados van a ser buenos, ¿no? Ahora, un avivamiento que hubo en Corea, ¿no?, justamente se dio cuando la iglesia coreana regresó, porque habían descuidado también la parte de la lectura de la palabra de Dios en sus cultos y en sus liturgias, volvió, ¿no?, a incluirla dentro de la formación de los cristianos a través de la liturgia y el culto, ¿no? Empezó un gran avivamiento en la nación coreana, ¿no?, y que se han dado cuenta que cada vez que la iglesia deja ese asunto, ¿no?, de la lectura de la palabra de Dios, empieza a introducirse relajo espiritual y entra pues todo lo que el autor está diciendo, ¿no? Los cultos acompañados de muchas emociones, ¿no?, mensajes terapéuticos, innovaciones innovadoras, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces hay que observar eso, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos? La lectura les voy a enviar porque falta todavía leer algunas cosas, se las dejo para que ustedes la puedan completar en algún momento. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre lo que hemos expuesto del culto y la liturgia? ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? No. Yo creo Está bien. que está entendible, pastora. Estamos, pastor, Sí, estamos, porque obviamente estamos. en la liturgia prácticamente se lee un libro, pues no, o sea, a veces se lee versículos, digamos, del 1 al 20, cuando el capítulo es prácticamente 44, ¿no? En la cual la liturgia prácticamente se lee prácticamente todo el capítulo, no hay ninguna excepción. Ujú. Claro, pero Digamos ya... que el tema por el ahorro de tiempo, ¿no? Ajá. Pero ya se entendió la parte de lo que es la liturgia y el culto, ¿no? Entonces, esperemos que cada uno de ustedes pueda ir aplicando algunas cosas, ¿no?, que sean Pastor. necesarias para su congregación, ¿no? Ahora, la idea no es pues decir, bueno, acá todo se hace mal, yo voy a hacer todo bien. No, la idea es ayudar con mucha sabiduría a que las cosas se puedan ir mejorando, ¿no? Sí. Pastor, una consulta, pero a través de toda esta liturgia que estamos estudiando, Ajá. prácticamente o básicamente o prácticamente
como iglesia presbiteriana, debemos de estar basados en una misma lengua, ¿no? O sea, claro que bueno, otras iglesias lo harán, digamos, a su parecer, ¿no? No tendré cómo hacer su liturgia, pero como cristiano pastor debemos de mantenernos al margen de todo esto, ¿no? Porque en realidad, pastor, esta liturgia nos enseña bastante cómo podemos vivirla tanto en la iglesia y aprenderla y practicarla con nuestras familias, tanto a los que llegan nuevos también, porque hay nuevos que vienen con otras ideas, ¿no? Y a veces ponen énfasis en sus ideas y hace que esto no lo pueda hacer cambiar. Pero si la iglesia viene trayendo, enseñando a hermanos quizás que quieren aprender, estudiar, cómodamente ellos van entendiendo y aprendiendo, ¿no? Porque simplemente, pastor, como le digo, esto debería, digamos, tomarse, ¿no? Como iglesia, como cristianos, como nosotros somos, ¿no? Y hacerle como debe de ser, pues, ¿no? Como Dios manda, pues, ¿no? Porque, Ah, pastor, porque el estatuto que tenemos, digamos, tenemos un estatuto, ¿cierto, pastor? Y eso está salido, y eso creo que sale de la parte bíblicamente, ¿no? claro. Y cómo debemos tomarlo nosotros, ¿no? Litúrgicamente, ¿no? Ujú, así es. Claro, nuestra iglesia presbiteriana es una iglesia eh, que mantiene algunos elementos propios de la reforma histórica, ¿no? Pero que también se ha ido renovando a través del tiempo, ¿no? Y la liturgia mayormente se conservan los elementos que hemos mencionado en la clase, ¿no? Cada iglesia presbiteriana, ¿no? Mantiene esos elementos, ¿no? Que es las oraciones de intercesión, la confesión de pecados, la declaración del perdón, la bendición final, el credo apostólico, ¿no? La oración, la oración de bendición final. Entonces ahí cada iglesia presbiteriana, ¿no? Contiene estos elementos, ¿no? Entonces no tenemos mucho problema, ¿no? Con estos asuntos de la liturgia, pero debemos ahora, digamos, puntualizarlo bien, ¿no? Y sobre todo enseñar a la congregación, ¿no? Enseñar a la congregación que el culto es para adorar a Dios y cómo se debe adorar a Dios, ¿no? Ya saben los principios, ¿no? La adoración es un diálogo, sobre todo, ¿no? Teocéntrica, ¿no? Hay que saber en qué momento adoramos a Dios dando y en qué momento adoramos recibiendo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y todo lo que hemos estado analizando, ¿no? Muy bien, entonces ya ha quedado claro, yo les dejo ahora el final de la lectura y les mando su tarea para que puedan ya elegir y empezar a trabajar. No voy a dejar lectura, ya saben. Voy a dejar la semana, esta semana libre para que usted pueda avanzar su trabajo y la próxima también, ¿ya? Para que podamos entregar un buen trabajo, ¿no? Ya de un nivel, pues un nivel ya de seminarista, pues, ¿no? Trabajo ya a nivel de seminarista, no a nivel de principiante, ¿no? De discipulado uno, sino un trabajo ya de seminarista, pues, ¿no? Bien hecho, bien formulado, ¿no? Muy bien, entonces si no hay más preguntas, dejamos ahí, terminamos. Sí, pastor, disculpe. ¿Puede ser un trabajo grupal por la misma iglesia? No, es No, personal. ya. Mismo tema. Un tema nomás, ¿no? Personal, ¿no? Ya, y es particular el trabajo, pues no plagiea, es pecado plagiar. El Espíritu Santo me revela cuando hay plagio, ¿eh? El Espíritu Santo es mejor que ese detector de plagios que usan las universidades, ¿eh? Detector de mentiras. Sí. No hay problema, no plagié. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba enseñando a unos alumnos en el seminario, ¿no? En primer año sobre todo, ¿no? Dejé un trabajo y dije que buscaran información en internet, pero que no copiaran ni pegaran, ¿no? Sino solamente que buscaran información, leyeran y sacaran sus propias conclusiones. Pero muchos pues pensaban que yo no leía los trabajos, ¿no? Entonces,
Uno de ellos me acuerdo que agarró y pegó, copió y pegó, ¿no? Incluso sin leer lo que había puesto. Y leyendo, estábamos hablando de un tema, creo, de redención, algo de la redención de Cristo, ¿no? Algo así era el tema. Y en su trabajo leo, pues, y dice que, bueno, damos gracias a Dios por la sangre de Cristo y también por su madre que fue corredentora con el Hijo, ¿no? Pues había sacado una parte de la teología católica y ni la había leído y la había puesto en el trabajo. Copy y pega, güey. Copia y pega incluso sin leer, más exagerado, ¿no? Pues por lo menos tú copias y pegas, pero lees lo que estás pegando, pues por lo menos. No había leído nada y a mí me había puesto así con teología católica. Entonces yo le dije, oye, tú eres marianista, ¿no? No, le digo, acá no aceptamos marianista, le digo, tienes que convertirte, cero, jalado en el curso. Entonces así, ¿no? Varios Un Wilson. cuenta, ¿no? Porque uno piensa, pues, ¿no? Voy a poner, no lee, ¿no? No lee, sí leo, ¿no? Y ahí veo si usted está escribiendo o va copiado y pegado nomás. ¿No? Porque conforme usted se expresa en la clase, ¿no? Es como se va a expresar en su escrito. Claro. No es un trabajo, pues, yo sé si usted lo ha hecho o no lo ha hecho, ¿no? O solamente ha copiado, porque ya conozco cómo se expresa, cómo piensa, cómo organiza sus ideas, ¿no? Entonces, tenga cuidado, ¿eh? Muy bien, Dios le bendiga, un abrazo, chalón, la paz de Dios para su corazón, descanse. Pastor, no vamos a confundir y podemos poner ahí William Smith. Sí. Yo. La diosa madre, ¿qué hace? Entonces, descanse, lea el Salmo 91, ore antes de dormir. Gracias, pastor. Si hay alguien cerca a su casa, ¿no? En donde está usted en su casa, hay alguien, abrácelo, dele una palabra de Dios antes de dormir, ¿no? Yo me voy a meter al mar. Wilson, Pastor, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. practica la teología del abrazo, ¿no? Abrace a alguien con mucho amor, dele una palabra. No hay nadie, solo. Y no se vaya a dormir con rencores, ¿ah? Si ha peleado con su esposa, con sus hijos, con su hermano, con nadie, no se vaya a dormir con rencores, ¿ya? Ese es malo, hermano. El sol se ponga en su cabeza. Pastor, dormir con rencor, te levantas gordo. No deje que las semillas de rencor se vayan alojando en su corazón, ¿ah? Peligroso. Dice César, hay que vivir lejos de todo eso, fuera de todo eso, para evidenciar nuestro gozo en Cristo. Claro, y es por nuestro bien, pastor. Y es para nuestra sanidad incluso, ¿no? Ay. Sí, trae sanidad al cuerpo, ¿ah? Bien, despídenos, pues, Wilson. Tú que siempre quieres orar. Ay. Amén. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia, por cada uno de nosotros, Padre. Y gracias, Señor, por esta vez, por esta gran oportunidad que nos das a cada uno, Señor, y sobre todo a tu siervo, Señor, que nos das la oportunidad a través de él, de dar a conocer la liturgia para poder mejorar nuestro servicio y poder ser mucho de mejor bendición, Señor. Así, Señor, te oramos y que tu santa presencia siempre siga con nosotros. En el nombre de Jesús, agradecemos y te oramos. Amén. Amén. Pastor Luis. Sí. El domingo va a la iglesia, ya, ¿no? Temprano. Sí, para hacer la cena. Ya. También, pastor, la entrega de los hermanos ya acabaron de... Yo tengo el certificado de Éxodo también, para que lo entregues. Ah, para entregar al final, ya. Entonces yo te llamo para que como maestro entregues. Ya, pastor. Y oramos por esa promoción. Ya, pastor, gracias. Listo, bendiciones.